Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Esto es Agentes de Transformación. Este no es un espacio para promover personas, nombres o ministerios. Este es un podcast para glorificar al Padre, proclamar su verdad y llamar a los hijos de Dios a regresar al diseño original del Rey. Aquí vivimos para buscar primeramente su reino y su justicia, y para preparar el camino para el regreso de nuestro Rey. Padre, alinea hoy nuestro corazón, nuestra mente y nuestro propósito a tu reino. Que tu palabra nos transforme y que nuestras vidas manifiesten tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Una voz creó el mundo, otra voz sembró duda. Y entre ambas voces, una familia eligió. Y desde entonces, todos los hogares volvemos a decidir. Bienvenidos a Hasta en las mejores familias, una serie de agentes de transformación, narrativas bíblicas para sanar identidad y formar carácter. Porque todo comienza en la voz del Padre y en recordar quiénes somos en Él. Toda familia tiene una historia, la tuya, la mía y también la primera familia que existió. Ellos no comenzaron en dolor, no comenzaron en vergüenza, comenzaron en manos de un padre, en un huerto lleno de vida, rodeados por una voz que no conocía dureza ni distancia, pero dos voces marcaron el inicio de la historia humana. Una voz creó al mundo, la otra sembró duda. Y entre ambas voces una familia eligió. Y desde entonces cada hogar, incluido el tuyo y el mío, sigue enfrentando las mismas decisiones de identidad y propósito. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, decidió formar al ser humano. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así, el hombre llegó a ser un ser viviente. Ese hombre se llamó Adán. La primera voz que Adán escuchó fue la voz de su Padre Celestial, y las primeras manos que lo sostuvieron fueron las manos del Creador. Dios plantó un huerto en Edén y puso ahí al hombre que había formado. No era un adorno, era un territorio preparado por Dios mismo, un lugar de comunión, gobierno y propósito. Dios le dio a Adán una instrucción clara: trabaja el huerto y cuídalo. Y también le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Así es el Padre: primero instruye, luego evalúa. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y formó a la mujer, Eva. Ambos recibieron la bendición. La Escritura dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. No había culpa, no había miedo, no había distancia entre ellos y Dios. La voz del Padre era real. Él se paseaba en el huerto y ellos conocían su presencia. Pero un día apareció otra voz. No era la voz del Padre, era la voz de la serpiente, y habló con Eva. La serpiente torció la instrucción de Dios y sembró dudas sobre su corazón. Eva respondió, pero ya había una ligera distorsión en sus palabras. La serpiente insistió, no morirán, y sembró la idea de que Dios estaba reteniendo algo bueno. En un huerto lleno de abundancia, la serpiente hizo parecer que faltaba algo. Eva miró el fruto, lo vio agradable, deseable, tomó y comió. Luego dio también a Adán, y él comió. Entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron la vergüenza. Cosieron hojas de higuera e hicieron delantales.
La vergüenza fue inmediata y la primera reacción humana no fue arrepentirse, sino cubrirse y esconderse. Cuando escucharon la voz de Dios paseándose en el huerto, se escondieron. Dios llamó: ¿Dónde estás? No porque él no supiera, sino porque quería hablar con sus hijos. Adán respondió: Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios habló primero al hombre, luego a la mujer, y por primera vez apareció la evasión. La mujer que me diste. No, la serpiente me engañó. Pero hay algo sagrado y hermoso aquí. Dios maldijo a la serpiente. Dios maldijo la tierra. Pero Dios no maldijo al hombre. El hombre sufriría consecuencias, pero el Padre seguía siendo Padre. Y antes de que salieran del huerto, Dios derramó sangre para cubrirlos. Él mismo les hizo túnicas de piel y los vistió. Hubo consecuencia, pero también hubo cobertura. Hubo justicia, pero también hubo amor. Y así salieron del huerto. No salieron del alcance del Padre, solo salieron del lugar original donde habían sido plantados. En esta nueva realidad nacieron Caín y Abel. Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor de ovejas. La Escritura nunca dice que uno valga más que el otro, porque la identidad no depende del oficio. Un día ambos trajeron ofrendas. Abel ofreció de lo mejor de sus primogénitos. Caín trajo del fruto de la tierra. Y la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la suya. Observa el orden. Primero menciona al hombre, luego la ofrenda. Dios mira primero al corazón. La ofrenda solo revela lo que ya está dentro. Caín se enojó, su semblante cayó, y Dios, otra vez, como padre, le habló. Si haces bien, serás enaltecido, y si no haces bien, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Caín podía elegir bien, aun viniendo de una familia herida, la decisión seguía siendo suya, pero eligió mal, llevó a su hermano al campo y lo mató. Dios preguntó: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aun así, Dios protegió a Caín para poner límite a la violencia, porque aun cuando el hombre falla, Dios sigue siendo Padre. Así comenzó la historia humana, con una familia real, con gloria, con caída, con vergüenza, con gracia, con decisiones buenas y malas. Y a través de todo, la voz del Padre sigue llamando. Ahora que hemos escuchado esta historia, hagamos una pausa y reflexionemos juntos. No para culpar, no para señalar, sino para sanar identidad y formar carácter. ¿Qué aprendemos de Adán? Adán escuchó dos voces y decidió desde la duda, no desde identidad. ¿Qué habría pasado si hubiera confiado plenamente en la voz del Padre? Si hubiera guardado el huerto y su familia desde identidad y responsabilidad. Aprendemos que identidad firme protege decisiones y que asumir responsabilidad restaura lo que la vergüenza quiso romper. ¿Y qué aprendemos de Eva? Eva también escuchó. Ella no es culpa, es parte real de la historia. ¿Qué habría pasado si hubiera respondido desde seguridad en su identidad? Aprendemos que la voz que alimenta nuestro corazón marca la dirección de nuestra vida y que en el diseño del Padre, esposo y esposa se cuidan mutuamente en identidad. ¿Qué aprendemos de Caín?
Dios no lo descartó, le habló como padre, pero Caín eligió escuchar su herida. ¿Qué habría pasado si hubiera llevado su dolor al padre? La herida no tratada se convierte en violencia. La identidad sana se convierte en amor. ¿Qué aprendemos de Abel? Que la adoración verdadera nace de identidad y fe. Dios mira primero al corazón y luego a la ofrenda. Y ahora nosotros hoy, cada familia vuelve a decidir desde qué voz vivimos, desde identidad o desde carencia, desde responsabilidad o evasión de responsabilidades, desde sanidad o desde la herida. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos formar identidad en esta generación. Como padres somos llamados a formar identidad en amor, a cuidar el ambiente espiritual del hogar, a hablar vida sobre nuestros hijos y a modelar obediencia desde la relación íntima con el Padre, no desde miedo y la duda. Como hijos, aprendemos a escuchar la voz del Padre, a reconocer la vergüenza cuando llega y en lugar de escondernos, corramos hacia Él. Y dejo esta pregunta abierta en tu corazón. ¿Qué historia está escribiendo hoy tu familia a la luz de la voz del Padre? Porque aún en las familias más rotas, la gracia del Padre sigue escribiendo finales nuevos. Declaramos que nuestras familias no nacen desde la vergüenza, sino desde el corazón de un padre. Renunciamos a toda voz de mentira, duda y orfandad y elegimos escuchar la voz del Padre que afirma nuestra identidad. Nuestros hogares serán huertos de comunión, verdad y obediencia en amor. Nuestros hijos caminarán en identidad. Nuestros matrimonios reflejarán reino. Y aun donde hubo caída, habrá restauración en el nombre de Jesús, porque no fuimos creados para escondernos, sino para habitar en su presencia como hijos amados. Amén. ¿Has escuchado Agentes de Transformación? Recordemos juntos, cuando buscamos primeramente el reino, todo en nuestra vida encuentra su lugar. Gracias por caminar este proceso de identidad y reino. Hasta el próximo episodio. Bendiciones.